Hermanos, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy estaremos leyendo los versículos, Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Leemos. Dice: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quisiera hacer una breve oración, hermanos, antes de comenzar. ¿Pueden acompañarme? Padre, venimos ante ti una vez más. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te rogamos, Señor, que tu Padre puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra la que transforme, Señor, la que nos exhorte, nos aliente, Señor. Te ruego, Señor, que tú puedas hablar mediante ella, Señor, ya que somos personas débiles, somos pecadores, Señor, y necesitamos, Señor, de tu guía, de tu dirección, Padre. Te ruego, Señor, en esta hora que puedas capacitarme y que también, Padre, puedas ayudar a mis hermanos a que puedan estar atentos, Señor, a tus palabras, Señor. Te pido la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, los versículos que hoy me tocan exponer están relacionados a los versículos que predicó el hermano César, la prédica pasada, que hablan acerca de Mateo, ¿no? De Leví. Nos dice que Mateo, era un publicano, ¿no? Y dice que el Señor, pasando por allí, por la orilla del mar, Él lo llama. Y Él lo llama con un llamamiento eficaz, ¿no? Y el Evangelio de Lucas nos relata que Mateo, dejándolo todo, le siguió al Señor Jesucristo. Y vemos que en el versículo 15, nos dice Marcos que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que la habían seguido. Vemos que allí Mateo, luego que había sido llamado por el Señor, Él lo invita a su casa, ¿no? Él lo invita a un banquete. Y vemos quizás el corazón de Mateo, ¿no? Agradecido por lo que el Señor había hecho en su vida, lo llama, ¿no? Para honrarlo al Señor. Y no solo estaba el Señor Jesucristo allí, sino también nos dice que había muchos publicanos y pecadores. Estos eran los amigos de Mateo. Y para recordar un poco acerca de qué era un publicano en aquel tiempo, un publicano era una persona que, bueno, recaudaba impuestos, ¿no? Para el Imperio Romano. El Imperio Romano en aquel tiempo tenía sometido al pueblo judío. Les habían impuesto, ¿no? Pagar impuestos, ¿sí? Por lo tanto, que un judío recaudara impuestos para este imperio opresor, para el pueblo judío era considerado como una traición, ¿no? Si también nos ponemos a pensar qué opinión tenían los judíos acerca de las personas que no eran judías, vemos en las escrituras, ¿no?, que nos dicen que ellos veían a los gentiles, o sea, a los no judíos, como impuros, ¿no? Nos dice que lo veían como cerdos. Esa es la palabra que muchas veces encontramos en las escrituras.
Entonces, si un judío servía a estos gentiles, ¿no? Y los enriquecía, ¿no? Este pueblo, entonces para los judíos este era considerado como traición, como decía, y por lo tanto los despreciaban. Y no solo los publicanos recaudaban impuestos, sino que también ellos muchas veces les cobraban de más, ¿no? O sea, ellos les robaban también al pueblo judío. Estos publicanos eran excluidos de la vida social de los judíos, ¿no? Ya que los privaban también muchas veces de entrar en los templos. También decían que si una persona decía un falso testimonio contra un judío, esto no le era considerado como pecado. O sea, por lo tanto, mentir a un publicano no era pecado para los judíos. Vemos el desprecio que ellos tenían por estos publicanos. Sin embargo, estos publicanos, sabiendo que iban a pasar estas cosas, ¿no? A ellos no les importó. Ellos prefirieron, ¿no? Amar las riquezas, prefirieron enriquecerse, ¿no? A fin de que ellos sean despreciados por el pueblo judío. Ellos no les importaba el respeto, ¿no? Y no les importaba Dios tampoco, porque si ellos estaban privados de entrar al templo, no iban a tener contacto con Dios. Y este era el tipo de personas con las cuales el Señor estaba allí, sentado en la mesa. Estaba con publicanos y con pecadores. Y podemos ver que Mateo llama a sus amigos, ¿no? Y él los llama a estos para que también estas personas puedan escuchar al Señor Jesucristo. Aunque las Escrituras no nos dicen, pero podemos ver la actitud de Mateo, ¿no? Que él también deseaba que estas personas, o sea, sus amigos, los publicanos y los pecadores, pudieran también ser parte o pudieran experimentar lo que él había experimentado, ¿no? La salvación. Entonces vemos una actitud, un deseo de Mateo. Y vemos, ¿no? Y muchas veces podemos imitar, o sea, este es un fruto de la salvación. Cuando el cristiano ha sido llamado por el Señor, hay un deseo dentro del corazón de los creyentes, ¿no? Que también otras personas puedan conocer al Señor. Y este es un fruto, ¿no? Como lo decía. Y si nos preguntamos, nosotros que hemos sido alcanzados por el Señor, ¿tenemos este deseo? ¿Nos importan aquellas personas que todavía no han conocido al Señor? Quizás podemos poner una excusa de decir, bueno, quizás a mí me cuesta evangelizar, ¿no? O por ahí me cuesta hablar con las personas. Pero bueno, podemos imitar el ejemplo de Mateo. Él invitó a personas a su casa para que estas personas pudieran escuchar al Señor Jesucristo, ¿no? A fin de que esas personas pudieran ser salvas. Entonces también nosotros podemos imitar de alguna manera este ejemplo, ¿no? Podemos invitar a personas a la iglesia o a algún estudio bíblico para que estas personas también puedan estar expuestas a la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces no hay excusa como para hacer todo lo posible para que personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Y esto vemos, ¿no? Que Mateo sentía, ¿no? Este deseo para que sus padres, sus amigos pudieran también ser salvos. Versículo 16 nos dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Estaban allí los fariseos. Estos, después de haber visto cómo el Señor llamó a un publicano para seguirle, seguramente lo siguieron hasta la casa de Mateo. Pero no entraron a la casa de Mateo, porque, como decía hace un momento, para un fariseo, que una persona entre en la casa de un publicano quedaba impuro, o sea, que quedaba contaminado, ¿no? De la maldad de ellos.
Entonces seguramente estos fariseos se quedaron a la puerta esperando, ¿no?, a que salgan los discípulos. Y cuando terminó la reunión, se acercaron a los discípulos del Señor y le recriminaron, le dijeron, ¿por qué Jesús se comporta de esta manera, no? Seguramente, ¿por qué Él se junta con este tipo de personas? Y podemos ver allí la actitud la actitud del corazón de estas personas. Ellos despreciaban a los que no eran como ellos. Los fariseos en aquel tiempo eran personas muy religiosas, eran personas muy bien vistas por la sociedad, eran los líderes religiosos, ¿no? Ellos eran los que interpretaban la ley. Por lo tanto, también imponían al pueblo judío tradiciones, ¿no? Y al ver que Jesús vino, ¿no? Y Jesús no se sometía a ellos. O sea, Jesús no obedecía a la interpretación de la ley que ellos tenían, ¿no? Y no se sometía a las tradiciones que ellos habían impuesto. Entonces ellos sentían, ¿no?, sentían odio hacia el Señor. Y por eso lo seguían, ¿no? Entonces, quiero que me acompañen a un texto en Juan capítulo 7, versículo 49. Allí Juan nos dice qué es lo que los fariseos pensaban de las demás personas, ¿no?, de aquellos que no eran como ellos. Juan capítulo 7, versículo 49, nos dice, hablando un fariseo, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, los fariseos, para ellos eran los intérpretes de la ley. Ellos eran los que interpretaban correctamente. Y las demás personas, para ellos, ¿no?, según su opinión, eran ignorantes. Por lo tanto, eran pecadores y no eran como ellos, ¿no? Estos eran los fariseos, hombres llenos de orgullo, llenos de soberbia. Y hay unos textos muy conocidos, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. El Señor allí describe la actitud, ¿no?, y les muestra cómo realmente eran ellos. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, eran hombres hipócritas. Más adelante, versículo 23 y al 26 nos dice, ay de vosotros, el Señor hablando a los fariseos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpiado. Aquí el Señor expone, ¿no?, el corazón de estas personas, de estos líderes religiosos. Eran personas orgullosas, a sus propios ojos eran los justos y los demás eran los pecadores. Y debemos tener cuidado con esta actitud, ¿no?, esta actitud de sentirse superior, ¿sí? Somos una iglesia que se esfuerza por
por predicar lo que la palabra enseña, ¿no? Pero muchas veces dentro de las iglesias bíblicas hay personas que se sienten superiores a otras, porque quizás tienen un mejor conocimiento de las escrituras, porque quizás conocen más de doctrina que otras, ¿no? Y esta actitud es una actitud de soberbia. No debemos creernos más inteligentes que otros. Porque si hoy somos salvos, hermano, no somos salvos porque fuimos mejores que otros. No somos salvos porque fuimos más inteligentes que quizás algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, ¿no? Si hoy estamos dentro de la familia del Señor, hemos sido salvos por la gracia, porque el Señor así lo quiso. Y también, como muchos de nosotros, quizás hemos venido de iglesias no bíblicas, y esto no es, hoy estamos en una iglesia bíblica, pero esto no es porque también fuimos más inteligentes quizás que otras personas, ¿no?, que están dentro de esas iglesias, sino que el Señor le agradó y Él abrió nuestros ojos y pudimos entender el evangelio bíblico, ¿no? Y es por la gracia del Señor. Y no debe haber orgullo, no debe haber una actitud, ¿no?, como decía, de superioridad hacia otras personas, ¿no? Debemos guardarnos de este pecado. Versículo 17. Volviendo a Marcos. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús aquí usa una ilustración, la de enfermos y un médico. Acá podemos ver el propósito por el cual el Señor vino, ¿no? Y también podemos ver la evidencia de la falta de misericordia y la compasión de estos fariseos. ¿Sí? Había una cosa en la cual tanto el Señor Jesucristo como estos escribas de los fariseos estaban de acuerdo. Eran que estas personas, estos publicanos y pecadores, eran personas que estaban realmente enfermas. ¿Sí? En esto estaban de acuerdo ellos, pero no estaban de acuerdo quizás en la actitud que estos fariseos tenían, ¿no?, hacia estas personas. Porque lo que hacían los fariseos eran evitarlos. Ellos no querían relacionarse con ellos. Ellos los marginaban. ¿Sí? Los escribas y los fariseos eran los maestros de la ley. O sea, con más razón ellos deberían procurar enseñar al pueblo, ¿no?, al fin de que estos sean salvos. Pero esta no es la actitud de ellos, sino todo lo contrario. Y vemos la actitud del Señor, siendo Dios mismo, santo, puro, Él fue y se asoció con estas personas, ¿no?, con este tipo de personas, los peores de los peores. Y Él estaba allí, sentado junto a ellos, ¿no? Y como bien decía al principio, estos publicanos eran los peores, pero también estaban los pecadores, ¿no? Y seguramente allí habían delincuentes, habían prostitutas, o sea, había de todo tipo. Y estas personas estaban allí, y el Señor estaba junto a ellos, ¿no? Y seguramente el Señor habrá escuchado las conversaciones de estas personas, seguramente no eran buenas, pero el Señor estaba allí escuchándolos con amor, con paciencia, corrigiéndolos seguramente. Él tuvo una actitud diferente hacia estas personas. Él fue a buscarlos, ¿no?, para que estos sean salvados. Y si nos preguntamos nosotros, ¿qué actitud tenemos cuando, como decía el hermano César hace un momento, debemos estar preparados cuando vienen personas a la iglesia? Y ciertamente a la iglesia vienen todo tipo de personas. Vienen personas realmente destrozadas por el pecado, con un pasado quizás muy duro, ¿no? Nosotros,
¿Qué actitud tenemos? ¿Somos pacientes como lo fue el Señor? ¿Nos preocupamos por aquellas personas? ¿O tenemos la actitud de los fariseos quizás, de querer evitarlos, de no querer asociarnos con ellos? Debemos guardarnos de esto. Debemos procurar buscar a aquello, ¿no? A los peores, y tener compasión de ellos como lo tuvo nuestro Señor. Un texto paralelo a los versículos en Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, el Señor le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor le dice a tus fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor no buscaba que estos fariseos o las personas tuvieran una actitud superficial acerca de la ley, ¿no? Queriendo solamente guardar reglas, sino Él buscaba un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Es lo que el Señor buscaba de ellos. Cuando el Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, Él no estaba diciendo que quizás los fariseos eran justos, porque no lo eran, sino que el Señor quiso decir, no he venido a buscar a aquellos que se creen justos. ¿Sí? Y podemos ver aquí dos tipos de personas, dos tipos de enfermos. Aquellos que están enfermos, pero que piensan que no lo están, y aquellos que entienden su condición y por lo tanto buscan al médico. El pecado de creerse justo es más trágico porque uno que piensa que está bien delante del Señor y que no necesita corregir su vida o no necesita arrepentirse, está ciego a sus propios ojos. Y por lo tanto, si una persona entiende su condición y se ve a sí misma como pecador y como necesitado, entonces esta persona sí está más cerca del reino, ¿no? Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 18, versículo 9. Allí podemos ver la oración del publicano y del fariseo, ¿no? Dice, a uno que confiaba en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Y el Señor dice, os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos los dos ejemplos, ¿no? La del fariseo que se creía justo a sus propios ojos, ¿no? Pero el otro, el publicano, que entendiendo su condición, él dice que ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo, ¿no? Y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Y él es el tipo de personas que el Señor salva, ¿no? Aquellos que, como dice en el Sermón del Monte, aquellos que son pobres en espíritu, ¿no? Aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Ellos están más cerca del reino. Y esos son las personas que el Señor salva, ¿no? Y no a aquellas personas que a sus propios ojos se creen justos. Entonces, que podamos no entender nuestra condición delante del Señor, que podamos meditar en estas verdades, ¿no? Y que, como bien decía,
poder seguir el ejemplo también de Mateo, ¿no? El deseo también que otras personas puedan escuchar y puedan experimentar la salvación. Así que hasta allí, Señor, hermanos, la palabra del Señor. Quisiera